Hola. Bueno, hoy es sábado. Espero que os conectéis. Que hoy tengo una súper entrevista. Hola, hola. Ya veo que os vais conectando. Hoy tengo una súper entrevista para hablar de flexibilidad metabólica y rendimiento deportivo con Jota Low Carb. Gracias por conectaros. ¿Cómo estáis? Espero que os vayáis conectando y que mi invitado de la entrevista se conecte también. Que ya sé que es sábado por la tarde, que es un poco, bueno, un poco de fin de semana, pero bueno, que no está mal para mirar alguna entrevista interesante, ¿no? Genial. Hola. Ya aquí ya se conectó Jota. A ver, ahora que se conecte, genial. Hola, hola, diabetes tipo Marta, Saraí, gracias por estar aquí. Mi madre, Villaraceli, María Lorena, Beatriz, Gus, diabetes tipo Marta, genial. A ver, a ver si ahora intento. Sí, que se una Jota, a ver. Hola, Hola, ¿qué tal, Jota? Bueno, ¿cómo ¿cómo va? estás? ¿Todo bien? Sí, 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 ¿y tú? Pues nada, aquí cumpliendo lo que decías tú antes, que aunque sea sábado, seguro que tenemos cosas importantes que aportar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, gracias, ¿eh? Porque yo sé que, bueno, dentro del tiempo de todos, ¿no? Que tenemos la agenda ahí apretada y, bueno, por fin pudimos lograr este live. Nos ha Gracias. costado un poco, ¿eh? Nos ha costado un poquito, hay que Sí, nos reconocerlo. ha costado, sí, 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 pero bueno, encantada, encantada de conocerte, Jota, y de compartir este ratito contigo. Y bueno, vamos allí. Bueno, yo comienzo, ¿eh? Cuéntanos un poco bueno, de a qué te dedicas, tu historia personal, ¿no? Para que te conozcan, bueno, mis seguidores. Ujú. Pues básicamente, yo creo que nos lo podemos quitar muy rápidamente la parte personal en cuanto a familia. Bueno, pues soy. Lo primero es que soy una persona normal y correcta, vamos, de lo normalito. No soy ningún gurú, no soy ningún vendedor de humo. Simple y llanamente soy una persona que tiene, pues, una actitud un poco escéptica ante lo que a día de hoy se conoce como el dogma nutricional, el dogma sanitario. Soy padre de una familia numerosa, así que tengo bastante experiencia con tema de niños y con tema familiar. Y bueno, pues siempre digo lo mismo, es decir, creo que mucha gente que estamos, igual, vamos, es tu caso también, venimos muchos de una situación de enfermedad o una situación patológica, hemos buscado todas las opciones habidas y por haber, hemos consultado a todos los doctores habidos y por haber. Por desgracia, no se ha conseguido en ningún momento una reversión, algo que haya mejorado, y terminamos al final investigando por nosotros mismos. Eso es otro de Mm, los factores importantes de mi vida, que al final soy un experimentador nato y gracias a la experimentación, al hecho de informarte, al hecho sobre todo de contrastar mucha información, termino llegando al maravilloso mundo de la alimentación evolutiva, entre ellas la parte que tiene que ver con dietas low carb, enfoques cetogénicos, y hace aproximadamente un año, sí, camino de un año, me da por empezar a publicar cosas aquí en esta red social
Y bueno, pues ha tenido buena acogida. Yo súper agradecido por todo lo que me está ocurriendo este año. Y nada, dispuesto como siempre a responder a tus preguntas y a las preguntas que me suele hacer la gente de modo privado, ¿de acuerdo? Qué bien. Sí, algo que dices muy importante, ¿no? Del hecho de experimentar con uno mismo, ¿no? De atreverse, porque es esto, ¿no? Que tenemos una sanidad o un servicio sanitario, tanto público como privado, bueno, basado en dogma y basado en una como rendición de yo soy el que acepta lo que tú dices y eso me lo encuentro comúnmente con todos mis pacientes y las personas que acompaño, que es como una cosa de estas de tú eres el que mandas, ¿no? Y actualmente todas las condiciones que tenemos de salud creo que es autoexperimentación y volverte experto de tu propia salud. Es que Exacto. aunque no tengas nada, es que te tienes que volver experto porque no hay más. Y eso quiero que mi hija, ahora que has mencionado lo de los hijos, quiero que mi hija entienda esta como intuición, ¿no? Esta conexión de su propia salud, que a mí no la supe ver, ¿no? O bueno, no tuve la oportunidad. Entonces, qué bien que comentas esto, Jota, genial. Y yo quería preguntarte, tú mencionas mucho en tu blog la cronobiología. Y quería preguntarte, Sí. ¿qué nos podrías describir sobre esto? ¿De qué se trata? Básicamente, aunque el contenido que suelo compartir es bastante variado, pero sí que es verdad que si te fijas, digamos que utilizo prácticamente siempre casi los mismos abordajes y los mismos enfoques, porque creo que son básicos. Y uno de ellos, como dices tú, es en la parte que tiene que ver con la cronobiología, ¿vale? Para que la gente lo entienda muy fácilmente y para que esto no sea un curso avanzado ni un curso en el que tienes que tener un background científico, básicamente es nosotros, como seres humanos, estamos adaptados y evolutivamente diseñados para que en ciertos momentos, no solamente de las 24 horas del día, sino en cada uno de los ciclos y las temporadas o las estaciones, estamos, digamos que predeterminados a reaccionar de ciertas maneras de un modo óptimo ante frío, estación fría y estación cálida, ante cierto tipo de alimentos, ante cierto tipo de, no desajustes, sino ajustes hormonales que directamente van cambiándonos en función precisamente de eso. Sobre todo básicamente es basarnos en que somos seres humanos que dependemos de la luz solar y de la capacidad de no luz solar. A partir de ahí, cualquier persona se puede imaginar, y si cierra los ojos, se puede imaginar una situación de poca luz solar, ¿cuál puede ser? El invierno, ¿verdad? Pues en el invierno lo que termina ocurriendo, bueno, también depende de dónde estemos, ¿vale? Porque depende del invierno y depende del verano, pero básicamente a lo que tenemos que llegar entendiendo o tenemos que entender es eso. Como somos seres estacionales, en cada momento de la estación tenemos un desarrollo hormonal diferente de otros en otro momento, ¿vale? Básicamente eso es la cronobiología. Con eso hay que jugar. Es una de las bases que no solamente la alimentación, sino el estilo de vida deberíamos abanderar, si se puede llamar así. Es decir, situación normal y corriente, y esto también la gente lo va a entender muy, muy fácilmente. En Europa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues situación de mucho frío, a lo que conlleva es a unas situaciones o, digamos, un momento en el que la luz solar baja mucho. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa cantidad de luz solar y ese frío influyen de un modo metabólico o de un modo hormonal, como hemos dicho, para que se expresen o se dejen de expresar cierto tipo de capacidades genéticas que tenemos desarrolladas, ¿vale? Y pasa lo contrario en el momento en el que entramos, por ejemplo, en el verano. Y ya para terminar, esto la gente lo va a entender. Es lo contrario de lo que nos ha dicho, por ejemplo, la industria del fitness, que el verano solar, tal, es cuando más fit o cuando más tienes que mostrar six-pack, ¿vale? Y en invierno es lo contrario, porque es cuando más tienes que hacer el típico volumen, hincharte a todo, pues es lo contrario. Tenemos mucha más capacidad de gestión de glucosa en verano, en Europa, ¿vale? Y tenemos menos capacidad de gestión de glucosa en invierno. Eso ya, con eso, algo nos tiene que indicar. Ya no vamos a hablar ni vamos a defender, como sabrás, mi posición con respecto al tema de low carb. Pero si
Sí que hay unas modulaciones, nos debemos a esas modulaciones. Salir de ese marco evolutivo a lo que nos lleva es a situaciones de patologías metabólicas. Ni más ni más menos. Sí. Mira, total, ¿eh? A mí me interesa mucho este tema porque yo realmente, bueno, yo llevo 15 años en low carb, y que yo llegué aquí por normoglucemia, por querer tener normalidad glucémica a pesar de la condición de diabetes tipo 1, ¿no? Pero yo llevo poco, realmente, llevo 2 años apenas en ayuno, ¿no? Y realmente he notado matiz en cuanto a la cronobiología total. De hecho, ahora que es primavera, noto un cambio otra vez en mis hormonas, en mi insulina, y no, y yo les digo a las personas que acompaño, digo, tenéis que volver a regular, porque para mí es evidente que necesito un cambio otra vez de estas más horas de luz, del sol que está más cerca, que quema más. O sea, yo noto un cambio total, ¿eh? Y es como, y yo noto lo que dices tú. Es decir, sin conocer tanto de la teoría, ¿no? En verano, obviamente, puedo comer más tarde, comer más, ¿no? Y en invierno me apetece más hacer una comida al día. Pero es Exacto. como por lógica, no sé cómo decirte, ¿no? Porque Lógica es, evolutiva. Lo podemos llamar sí, lógica. total, ¿no? Mira, tú que tienes más experiencia, entonces me gusta mucho que digas esto porque yo lo veo, ¿eh? Y aún viviendo con diabetes tipo 1, que a veces es eso, ¿no? Que nos vemos muy alejados, ¿no? Que en la diabetes tipo 1, tú sabes, Jota, que es como de comer 5 veces al día y come antes de dormirte. Y yo digo, pero como antes de dormirte, es que es como otro estímulo que das que es desfavorable para ti, pero bueno, en fin, tantos temas que tendríamos que... Entonces, sí, que bien que mencionas esto. Y otra cosa que tú hablas mucho es de la flexibilidad metabólica. Yo quisiera que mencionaras esto. ¿Cuál es su relación con la salud? O sea, la flexibilidad metabólica. Básicamente, lo que sabemos, cualquier persona que más o menos haya investigado o directamente gente que a lo mejor no haya llegado a investigar, el tema de la flexibilidad metabólica creo que es el estado normal del ser humano, ¿vale? Ya no vamos a hablar, como hemos dicho antes, de temas de cetosis, de temas de low carb, de temas de high carb, no. Simplemente estados favorables del ser humano a través de los cuales se han desarrollado. Y esa flexibilidad metabólica es uno de ellos. Y ese estado a lo que bueno, la gente lo que tiene que entender es que es esa capacidad que tenemos de modo innato, pero que por desgracia pues paulatinamente hemos perdido, ¿vale? Pero esa capacidad lo que nos hace es que no tengamos problemas a la hora de hacer uso de un combustible metabólico o otro combustible metabólico. Es decir, que digamos que tengamos una maestría total a la hora de utilizar el sustrato de la glucosa, el sustrato de, ojo, importante, el sustrato de la grasa y el más importante y muchas veces muy poco mencionado, ¿vale? Que además es sorprendente porque parece que únicamente la flexibilidad metabólica, y esto lo sabrás tú, solamente se menciona carbohidratos versus grasas. Y la proteína también juega un papel fundamental. Es decir, separar digamos, que de esa visión la proteína y basarnos en una flexibilidad metabólica y en el uso de sustrato metabólico solamente de la grasa y de la glucosa es un error. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente tiene que entender que la flexibilidad metabólica, ese proceso, conlleva a que tú tengas una capacidad excelente en el uso de un combustible, en el uso de otro combustible, en el uso de ambos y en el uso de, si desaparece uno durante X tiempo, que pueda ser eficiente el cuerpo en el uso de otro, ¿vale? Esto a día de hoy, que está muy manoseado este término y eso lo sabes tú, parece que solamente la persona flexible metabólicamente es aquella que hace deporte. Es decir, nos olvidamos creo que un triángulo que yo utilizo mucho, a lo mejor ahora has visto tú, una pirámide, ¿vale? En la que si tú solamente utilizas el caudal de la alimentación, dejas cojo las otras dos partes. Si solamente consigues la flexibilidad metabólica, además es que no la consigues, solo con la parte del ejercicio físico estás perdido porque sigues perdiendo dos de esas capacidades y la parte de qué es lo que no como, ¿vale? La parte del ayuno.
esa flexibilidad metabólica, de verdad, debería ser casi, yo lo considero una asignatura pendiente en cualquier temática, ya no solamente médica, o de enfermería o de nutrición, sino del ser humano. Debería entender que no pasa absolutamente nada por no desayunar, por estar un tiempo en el que no consumes carbohidratos, estar un tiempo en el que no consume grasas, estar un tiempo en el que, entre comillas también, ¿vale? Porque sabemos perfectamente que el único macronutriente, entre comillas también, que podemos dejar de utilizar, porque los seguimos generando nosotros, que es la glucosa, los otros dos son ultra mega necesarios. Pero no obstante, poner un foco solo en alto en carbohidratos, bajo en grasas y moderado o alto en proteína, a lo que nos va a llevar es a lo contrario, a una inflexibilidad metabólica escandalosa. Sí, 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 total. Pero yo estoy de acuerdo contigo y también me pongo a pensar de que qué tanto, porque se habla de, claro, tú estás adaptado, ¿no? Yo acompaño varias personas que llevan un tiempo haciendo bajo carbohidrato, ¿no? Low carb, y que tampoco quieren volver a, o sea, esta flexibilidad metabólica que se habla, ¿no? Claro, yo veo personas con diabetes que ya somos inflexibles metabólicamente, es decir, a ver, es que no hay más. Y entonces cuando vuelven a probar, pero no carbohidrato, evidentemente, de ultraprocesado, sino un carbohidrato moderado, ¿no? Dicen, es que soy inflexible. Claro, porque tú, ¿no? Tu cuerpo se acostumbra a una estabilidad normoglucémica y es como que lo rompes, ¿no? Entonces tú que hablas tanto de eso, a mí me gustaría saber qué tanto tú ves necesario probar esta adaptabilidad, ¿no? Es decir, bueno, para personas sin diabetes o sí, ¿qué tanto es necesario probar esto, ¿no? Porque, claro, yo no lo veo necesario, evidentemente, porque tengo diabetes tipo 1 y digo, a mí no me hace falta porque no, ni siquiera lo quiero, ¿no? Sin embargo, veo también que entre más normalidad glucémica tengo, más fácil es volverla a tener, ¿eh? Ojo. Es decir, Eso es. es como si se acostumbrara mi cuerpo. Y esto lo digo porque no es que pruebe ultraprocesados, pero ¿no? Puedo probar algunas cosas y mi cuerpo puede seguir en cetosis, es decir, como más fácil, se acostumbra, se entrena, algo así. No sé, tú dime algo de esto. Totalmente de acuerdo. Me parece un punto muy interesante y daría para yo creo que un debate súper largo, ¿vale? Yo creo que lo principal, y en esto creo que todo el mundo, sea de un sesgo o sea del otro, creo que todo el mundo lo tenemos claro y es que sí que es cierto que todos son, entre comillas, contextos, ¿vale? Yo abogo, sin duda, porque hay que personalizar cada caso, pero sí que es verdad que a modo gráfico lo que más tiene que entender la gente es ¿cuál es tu situación metabólica? ¿Tienes una patología o no la tienes? Ya está, partamos de esto. Entonces, ya tenemos dos opciones. Si eres una persona que no tenga una flexibilidad metabólica, sino que directamente tiene una patología metabólica y tiene un síndrome metabólico, tienes que aceptar el hecho de que no puedes llevar, aunque, a ver cómo lo podemos explicar y que la gente no se tire de los pelos. A ver, una persona enferma, solo, única y exclusivamente, a lo que tiene que atender es a revertir esa enfermedad o tenerla lo mejor controlado posible. A todo el mundo nos gustan los dulces y yo lo entiendo. Y yo, la gente que llevo en los coaching, yo lo entiendo. Lo entiendo oye, que, joder, Jota, es que me quiero... Sí, yo lo entiendo, pero ¿cuál es tu situación? ¿De dónde vienes? ¿De estar con una glucosa en sangre, con unos picos y unos valles que parece que es la bolsa de Wall Street en pleno clap? Pues igual lo que tienes que pensar es que a lo mejor eso no es muy sano para ti, ¿vale? Entonces, ese contexto de una persona que no es sana y que tiene un síndrome metabólico, tiene que aceptar el hecho de que hay alimentos, no son alimentos, son comestibles, ¿vale? Hay comestibles que le hacen mal. Y se tiene que aceptar el hecho de que por mucho que las instituciones sanitarias nos digan, no, es que lo mejor que puede ser para un diabético es la fruta, la verdura, las legumbres. No.
me gustaría, y eso debería ser también, ya antes te había comentado el tema de que debería haber una asignatura, y es una asignatura pendiente, la del tema de, vale, la siguiente asignatura pendiente es que debería existir la posibilidad de que todo el mundo, ya sea con una enfermedad metabólica o sin ella, que tenga un control, un CGM, ¿vale? Un monitor de glucosa, y que se sorprenda de todo lo que nos dicen que es maravilloso, los picos de glucosa que tienen. Es decir, no puedes ser diabético y tomarte tranquilamente un plátano sabiendo las consecuencias que va a tener, ¿vale? Por eso es por lo que el contexto real es ese, no es el que nos dice, no, es que el contexto real es que la keto no vale para todo el mundo o la low carb no vale para todo el mundo. No, el contexto real es que tengamos una amplia visión en la que separemos al enfermo del sano. Y ahora hablemos del sano. Vale, si sabemos que la degeneración metabólica es causa de altos picos de insulina y de altos niveles de glucosa, ¿qué ocurre? Si tú a tu cuerpo le vas a estar... No se acostumbra a eso. Es decir, tu cuerpo no se acostumbra a altas cargas de glucosa. Y tenemos un claro ejemplo, clarísimo ejemplo, en deportistas de alto nivel que han consumido durante toda su vida grandes cantidades de alimentos con altos índices glucémicos o con una carga glucémica muy elevada, dejan de hacer deporte y lo que ocurre es que nos encontramos la terminología esta que se dice de fit but unhealthy, es decir, estabas fit pero realmente no estabas saludable. Eso es el otro contexto y es quizá el contexto extremo, pero al final hay un denominador común y ¿es la insulina una de las hormonas más capullas en este sentido para sanos y para enfermos? Sí. ¿Hay que tenerla controlada? Sí. ¿Hay que tener controlada la glucosa? Sí. Punto final. Podemos jugar de muchísimas maneras, y probablemente cuando hay una reversión de la glucosa, y tú lo has visto, perdona, de la diabetes, tú lo has visto, lo has vivido, y gente que probablemente lleves lo han vivido, es hacer esas comparaciones. Ya que tienes un medidor de glucosa, ya sea capilar o ya sea un CGM, compruébate, no pasa absolutamente nada. No te voy a decir que te tomes una pizza, ¿vale? No te voy a decir que te tomes una pizza, pero sí que cierto tipo de carbohidratos, cada X tiempo veas cuál es la reacción. Y, importante, siempre de la misma manera. Eso que defiende la autoexperimentación lleva a ese contexto de la persona enferma a hacer este tipo de pruebas, ¿vale? Y ese tipo de pruebas, como te he comentado, no es que te tomes no sé, un terrón de azúcar, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, hayas probado hace un mes en ese estado de cetoadaptación cómo te sienta y qué pico de glucosa hay cuando te tomas, yo qué sé, pues 50 o 60 gramos de un boniato, por ejemplo, y compruébalo dentro de un mes o dentro de un mes y medio, siempre que hayas seguido, por ejemplo, una dieta cetogénica. Compruébalo y observa. Y come exactamente lo mismo, eso es súper importante. Yo siempre lo digo. El día que te hagas esa medición, si te has tomado un stick con 2 huevos y con 60 gramos de boniato, haz exactamente lo mismo, a la misma hora incluso, dentro de un mes. Y comprueba qué es lo que ocurre. Si ves que, por lo que sea, ese pico de glucosa de antes cae y se mantiene estable o simplemente hay un pico muy elevado, y pues al final ya es por lógica. Igual el problema es que tenemos que aceptar que esa personalización lleva a ese punto. Y es el hecho de aceptar que a no todo el mundo le vale tomarse un boniato porque a lo mejor parece que es muy bueno incluso para los diabéticos y no es así. Y pasa lo contrario, o mejor dicho, en el lado contrario pasa lo mismo. Y es, una persona sana, compruébalo, comprueba qué es lo que ocurre. Y comprueba, a mí me ha pasado, es decir, yo me he hecho la medición con unos guisantes y es increíble, es increíble lo que puede llegar a... ¿Y qué nos dicen las autoridades sanitarias, Rosy? ¿Qué dicen de los guisantes? ¿Que son sanos? Bueno, pues nada, que se lo tome el médico de turno. Es que no matizan, no dicen detalles, y yo me baso en detalles, es que eso, ahí está lo importante. Entonces, las cifras de glucosa son muy claras y el rango es muy estrecho, lamentablemente, porque yo no lo puse, es decir, yo es lo que les digo, yo no lo he puesto, es lo que es. Pues entonces hay cosas muy estrictas que son los números de los niveles de glucosa. Y luego yo no juego con estar pesando y midiendo todos los gramos de comida. Yo no, porque no. Hay una respuesta glucémica para cada grupo de alimentos y entonces juega con ello. Pero sí, pero es muy importante esto que dices. Por un lado, pienso que se normaliza el estar
sano como de, es que es normal tener estos picos de glucemia. Y me ha tocado ver que hay médicos y endocrinos que dicen a pacientes míos, ¿no? Que dicen, es que esto que tienes no es normal. Lo normal es tener 180. O sea, se normaliza estar patológico. Es que eso Eso ya es, es como... eso es. Ese que yo punto digo, que has dicho, exacto, ahí lo has dado. Es decir, lo que no podemos, que hay un problema muy serio en el sector médico y es la predisposición que tienen la mayoría de ellos no a buscar la raíz del problema, sino a solventar el síntoma. Y eso a lo que nos lleva es, ¿qué hacemos? Pues bueno, nada, esto es como una... Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Tú qué prefieres? Si a ti te cortan la mano, ¿vale? Y te quedas sin mano directamente. Te han pegado un tajo y tal. ¿Tú qué prefieres? ¿Que vayamos poniendo tiritas o que en una situación en la que puedes, de hecho, llegar a morir por pérdida de sangre, lo que busques es hacer un torniquete e irte al sitio que corresponda? Pues a lo mejor, lo que dices tú, a lo mejor la normalidad que dicen ellos no es la normalidad que tiene que haber. Y la normalidad es aceptar el hecho que ya se ha observado durante pues, unos cuantos años. Ahora te comentaré un tema y un dato importante para la gente diabética que nos esté viendo. Lo que se ha visto durante estos años es que es posible una reversión de una diabetes utilizando una estrategia nutricional. El que te diga lo contrario te miente, ¿vale? Esto es súper importante para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. El que te diga lo contrario, de que no se puede revertir y que eso es una invención de los gurús keto, no es así. Es la realidad. Es la realidad. Y de hecho, si no fuera así, y eso es para decírselo directamente a vuestros endocrinos, cuando vosotros les digáis, no, es que estoy siguiendo una dieta cetogénica, una dieta low carb, ya hay endocrinos que ya se posicionan y te dicen que guay, que tal, bueno, pues se van actualizando. Pero hay otros que ni siquiera saben que la estrategia cetogénica la utiliza desde hace aproximadamente 2-3 años la Asociación de Diabetes Americana, que ha sido súper tajantes con las dietas cetogénicas hace 4 o 5 años. La CEO, precisamente, de la Asociación de Diabetes Americana, hace un año se ha montado un escándalo de la leche porque ella no podía decir que estaba en una dieta cetogénica porque directamente todo el conglomerado de la Asociación de Diabetes Americanos se hubiera tirado a su cuello. Ahora, como se ha normalizado mucho en Estados Unidos, ya ningún endocrino, bueno, sí, los endocrinos a lo mejor que son más, que utilizan más una visión política, por desgracia, ¿vale? Antes que otra cosa. Y entonces, al final, lo que termina ocurriendo es que son esos los únicos que se han quedado solos en el escenario para decir que no, que una dieta cetogénica es lo peor que puede tener un diabético, ¿vale? Que es que tenéis los datos de la Asociación de Diabetes Americana. Y por último, importante, yo invito a la gente, de hecho, si quieres, te pasaré luego el estudio, el trabajo. Ha habido una nueva liberación de uno de los estudios de la gente, te iba a decir Diet Doctor, pero bueno, vamos a dejarlo con cracks del mundo de las dietas cetogénicas y de la revisión de diabetes, un año nuevo, continuamente mostrando el tercer estudio en el que se observa esa reversión continua y esa pérdida de peso continua siguiendo un enfoque de dieta cetogénica. A largo plazo, ya no estamos hablando de corto plazo, que es uno de los problemas que sobre todo tienen los estudios, sino que ya a largo plazo, con 3-4 años de duración de esos estudios, se sigue viendo que o bien se estabiliza y se normaliza el peso de un modo correcto, o bien se sigue perdiendo el peso, pero lo más importante, hay reversión de diabetes en un porcentaje muy elevado. Eso es súper importante que la gente lo tenga claro. Sí, 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 total. Es que, bueno, es lo que te digo, ¿no? Que se normaliza esto, esta inestabilidad glucémica que parece que tiene los que no tienen un diagnóstico de diabetes como si fuese normal. No es normal. Esto es lo que les digo siempre a los que vienen para prevenir diabetes o resetear o revertir. Y es esto, no es normal esta inestabilidad porque te va a tocar en diferentes puntos de tu salud. Es decir, no, esto no es lo natural, ¿no? En fin, pero Correcto. así lo dicen, ¿no? Los endocrinos y los médicos y esto es algo porque es no tener salud. Y mira, ya no te digo Jota, es que a los que tenemos diabetes nos dicen unos parámetros de salud que son fuera de la salud. Es decir, nos dicen que tengamos glicadas de 7, 8, que no son, es que no tienen nada que ver con la salud y es donde, No, claro, la verdad que no. llegamos con 5, con 4, y es como, no, eso no es sano y yo digo,
eso es un poco hasta discriminativo, ¿eh? Es que yo ya voy por allí, ¿eh? Es como, ¿por qué no puedo optar por tener parámetros de salud igual que una persona sin diabetes? ¿Por qué no? ¿Quién me lo dice? En fin, es todo un Porque tema. pierden dinero. La respuesta rápida, porque por desgracia la mayoría de ellos pierden dinero. O sea, soy honesto, soy sincero, y el que me diga lo contrario sabe que miente. No, yo no estoy diciendo que todos los médicos sean unos sinvergüenzas. No lo voy a decir porque conozco muy buenos médicos, ¿vale? Muy, muy, muy buenos médicos. Pero seamos honestos y la gente lo sabe. Es decir, otra cosa es que no se posicionen como yo soy muy sincero y soy muy honesto. La mayoría de los médicos y de los endocrinos pierden, por desgracia, dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque hay que entender que estamos en un mercado, es mercadeo realmente esto, es decir, el mercadeo de la salud en el cual, pues hombre, una gran empresa como una empresa farmacéutica que gasta miles y millones de euros y de dólares en invitar a médicos a, pues eso, a convenciones en las que no se busca tratar o sea, conseguir la salud, sino tratar la enfermedad, pues hombre, como mínimo te debería dejar en una situación un poco incómoda para pensar, vale, es decir, le están invitando a esto, le están pagando un viaje. Todo el mundo lo hemos visto aquí en España suele ocurrir mucho, es decir, tú vas a un médico y es raro que no veas, si estás un tiempo, por ejemplo, en urgencias o estás un tiempo directamente en un consultorio, es muy raro que no veas un visitador médico. ¿Y qué lleva el visitador médico? No busca el tema de solventar un problema de salud, sino al final alargarlo, ¿vale? Repito. Qué y para triste, claro, es que es muy yo fuerte. no voy a decir que todo el mundo sea así y que todas las sea así, pero sabemos. Lamentablemente aún queda tiempo para revertir esto, es que es fuerte. Sí. Yo me lo veo cada día. Y mira, yo de las insulinas que mejor funcionan para diabetes tipo 1 y para low carb, a nadie le interesan de la industria farmacéutica, es de las más baratas que hay, que ya no te voy a decir cuál es, pero así es. O sea que imagínate, y la gente se queda flipando, pero esto es súper antigua, y yo, pues sí, pero es de las que mejor funciona porque, mira, porque lo sé, porque te llevo mucho tiempo en ello, pues imagínate, ¿por qué? Porque es efectividad Claro. y es muy poca dosis. Y bueno, y funciona bien, es decir, que no me importa mucha dosis porque quiero revertir resistencia a la insulina aún teniendo diabetes. Así que mira, es un rollo. Correcto. Bueno, vamos allí. Te iba a preguntar también lipoeficiencia. ¿Qué nos puedes decir sobre este término? Es un término muy... Tenemos una condición crónica. Bueno, a ver. Nada, pero esto sirve, aunque la gente identifique la parte de la lipoeficiencia cuando me ha escuchado hablar de ello con una terminología en un marco deportivo, ¿vale? La lipoeficiencia es amplia, ¿vale? Hay un problema entre los hispanohablantes, y eso lo sabrás tú, que terminamos adaptando mucha terminología